Resarcir a las víctimas de las FARC es uno de los aspectos que destacó la delegación liderada por el ex vicepresidente colombiano, a lo que alias Iván Márquez, vocero de los negociadores por la organización ilegal, respondió que ellos también son víctimas del conflicto. El jefe negociador del gobierno colombiano puso sobre la mesa de diálogo el dolor de las víctimas que ha generado el grupo terrorista de las FARC. Las FARC tienen que darle la cara a sus víctimas. Ese es un elemento insustituible. Humberto de la Calle también aseguró que para resarcir a las víctimas, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos es consciente de los compromisos de Colombia con la comunidad internacional. Hay unos estándares internacionales, hay unos compromisos de Colombia y una vocación indiscutible y muy clara de exigir reparación a las víctimas. Y cuando estoy hablando de esto me estoy refiriendo en concreto a las FARC. Por su parte, insólitamente, el jefe negociador del grupo terrorista de las FARC aseguró que esa organización criminal es una de las víctimas del conflicto en el país suramericano. Muy distinto piensan miles de colombianos y extranjeros que han padecido el secuestro, sus balas y sus intimidaciones en más de 50 años de actividad terrorista. No pueden ser más que un agravio los llamados instrumentos jurídicos de justicia transicional que apuntan a convertir a las víctimas en victimarios. Desmovilizarse es sinónimo de inercia, es entrega cobarde, es rendición y traición a la causa popular y al ideario revolucionario que cultivamos y luchamos por las transformaciones sociales. Uno de los integrantes del equipo negociador de las FARC agregó otra frase que también causa indignación entre los civiles y militares víctimas del fuego del grupo criminal. Por ejemplo, la interpretación que hace de la Calle sobre las víctimas. Entonces resulta que es la guerrilla la victimaria. Salud Hernández Mora, columnista, escuchaba las declaraciones del delegado Santrich. Ahora ellos dicen que son víctimas también de estos 50 años de guerra. No, el problema es solamente que digan una mentira como esa y digamos un cinismo tan asombroso como el que tiene Santrich, sino la manera de decirlo también. Es decir, no solamente dar una bofetada, sino que la dan con saña, ¿no? Con sevicia. Yo pienso que, no sé qué pretenden, porque ellos van a negociar con un equipo del gobierno que no se va a dejar, por supuesto, pues influir por todas estas salidas de tono. Pero ellos tienen que intentar convencer a la sociedad de que esta vez no van a tomar el pelo a Colombia como lo han hecho en el pasado. Y esa no es la manera de convencer a la gente. Si empiezan mintiendo desde el día 1, como empezaron mintiendo el día 1, si siguen y persisten en la mentira, si además insultan con esas sonrisas, con esas risitas, con ese cinismo, tan apabullante, pues entonces yo creo que lo vamos a tener muy complicado. Es decir, este proceso se lo tienen que vender a la sociedad colombiana, y para vendérselo a la sociedad colombiana tienen que tener otra actitud. Lo que no pueden hacer es decir a las víctimas: nosotros no hicimos nada contra ustedes, nosotros no hemos cometido un solo crimen y además nos reímos en la cara de ustedes. Entonces es muy complicado cómo, a mí me gustaría saber, el doctor Mockus, cómo usted le vende a una sociedad que además tienen secuestrados en este momento en su poder. Entonces, ¿qué está pensando ahora mismo la persona que está secuestrada? Ahí salió un cartel, James Silva. James Silva es un secuestrado que lleva como 10 años en poder de la guerrilla. Seguramente ya no está vivo, pero ellos necesitan respuestas. ¿Qué respuesta van a tener de un grupo que dicen que no han hecho nada? Sí, su madre y su familia, su padre, murió esperándolo. No, claro, y además un hermano de James Silva fue abogado de Simón Trinidad. Y él tenía la íntima esperanza de que Simón le ayudara a encontrar a su hermano. Pues sí. No, es decir, es que a mí me parece que es intolerable, es decir, es intolerable ese tono, esa sonrisa de Santrich, es decir, hay demasiadas víctimas, como para que se rían de ellos. Señor Mockus, y si es esta sociedad colombiana la que está dispuesta a perdonar, a negociar una reforma agraria, a sacrificar para lograr la paz, ¿cómo explicarle entonces a la víctima de este conflicto, víctima de secuestro de una mina antipersona, estas declaraciones donde las FARC no parecen estar dispuestas a reconocer que han cometido atropellos, crímenes atroces durante todo este tiempo? Sí, pues existe como un abismo entre la mirada de unos y de otros, y en estructuras políticas muy dogmáticas, muy centralistas, muy con coherencia interna, la gente se blinda y se repite un discurso. Y a mí me pasaba en la universidad, había activistas radicales que se encerraban en su discurso y uno no los podía mover ni un ápice, se declaraban, parecido a este caso, víctimas, no se dan cuenta de hasta dónde contribuían a la prolongación
O sea, hoy en día hay que ser claros, si hay guerra, hay costos para todo el mundo. Y normalmente en una guerra muchísima gente es víctima, una parte grande también puede ser victimaria, y lo que ha organizado muy bien el derecho internacional es, señor, el que usted haya sido víctima no justifica para nada sus actuaciones como victimario. Aquí hay una fila para víctimas y tienen derecho a verdad, tienen derecho incluso a justicia, a reparación. Y aquí está la otra fila de los victimarios. Y ya no hay el cruce de cuentas, ya no hay la posibilidad de decir es que me hicieron, entonces yo hice. Aquí tiene que haber equilibrio. Ahora, las FARC, la tecnología misma, las va a ir derrotando. O sea, cada vez va a ser más fácil controlarlas. Y yo entiendo que no quieren comenzar un proceso de paz doblegando como la cabeza, pero deben pensar que claramente sus objetivos políticos, que creo que existen, o por lo menos hay que hacer el esfuerzo de creer que existen, solo se pueden realizar dentro de una inserción como fuerza política, tal vez como el Frente Farabundo Martí en Salvador, que es el caso tal vez histórico más claro de una organización militar. Quiero preguntarle, señor Mocus, sobre esto último, este discurso un poco provocador de la guerrilla, de los terroristas de las FARC que escuchamos hoy desde Oslo, ¿cree usted que es un discurso en público? Porque es que si las FARC están firmando una cosa y hablando entre los medios otra, estarían desconociendo la agenda. ¿Cree usted que se trata simplemente de un mensaje a sus filas, de mostrarse fuertes, pero en privado se está negociando otra cosa? ¿O puede ser el mensaje, el lenguaje durante toda la negociación? Mire, yo organicé una vez una cosa mucho más sencilla, que era solución de conflictos pequeños en los parques. Y una pareja de viejitos le había arrendado un apartamento a una pareja de jóvenes y no había habido acuerdo sobre en qué día se trasteaban. Se demoraron los unos en entregar el apartamento, los otros en tomarlo, y ahí estaba en discusión un mes de arriendo. Y ya se había hecho la concertación y básicamente los viejitos le daban como la razón a la pareja de jóvenes. Traje cámaras para grabar el resumen. Y ante la cámara, cuando los viejitos hablaron, se volvieron a entusiasmar con sus argumentos iniciales y se desbarató el acuerdo. Se desbarató, pero totalmente. Entonces me tocó pedirle a los de las cámaras que se fueran y con los facilitadores retomar el diálogo. Porque cuando usted está ante un público, usted quiere tener razón. Entre otras cosas, entre más sabe uno que no tiene la razón, más agresivo se pone. Esa risita es también como cierta, yo la llamaría como impotencia, como me inmunizo contra la posibilidad de que el tono persuasivo del otro. Pero el mensaje debe ser, ustedes pueden construir, les irá mejor y le irá mejor al país si ustedes, señores de las FARC, se meten dentro del proceso como lo han venido diseñando. No queremos como ciudadanos volver a ser abusados. Integramos a esta hora también al programa a Juan Fernando Cristo, senador liberal de la Comisión Primera del Congreso, autor y coordinador de ponentes de la Ley de Víctimas. Bienvenido al programa. Muy buenas noches, un saludo muy especial a todos. Senador, a propósito de este discurso beligerante que vimos hoy de las FARC, ¿cree usted que es una ventana internacional que están aprovechando al estar sentados en Oslo? ¿Es una cosa lo que están diciendo en público y otra lo que van a hablar en privado? No me cabe la menor duda que no podíamos escuchar un discurso distinto de Iván Márquez. Yo creo que es absolutamente claro que el diálogo de paz, la negociación, es un escenario que las FARC van a aprovechar para insistir en su mensaje político. Si están, de alguna manera, luchando contra el Estado colombiano durante los últimos 50 años, no podemos pretender los colombianos que su discurso y su mensaje sea un discurso y un mensaje en el cual se muestre de acuerdo con el Estado, con el gobierno, con el establecimiento, como se llama, colombiano. Yo creo que este era un costo que debíamos tener previsto y que yo creo que el gobierno tenía previsto en la negociación, el costo de hoy, la ventana internacional, que ya se pagó, pero que obviamente todos los colombianos esperamos que una vez se inicien los diálogos en Cuba, nos concretemos en la agenda. Yo creo que la mayor virtud de la estrategia negociadora del gobierno del presidente Santos hasta hoy
es precisamente haber logrado una agenda concreta, una agenda reducida, una agenda clara, y de ahí no nos podemos salir, y estuvo muy bien la respuesta del ex vicepresidente de la calle, del jefe negociador hoy, diciendo que nos vamos a concretar en esos puntos, pero yo creo que no deberíamos alarmarnos tanto por el discurso de Márquez ni sorprendernos tanto, es absolutamente natural. ¿Y qué opina usted del trato que le están dando las FARC a las víctimas? No solamente no quieren reconocer que cometieron crímenes contra el pueblo, sino que además se están victimizando. ¿Cómo garantizar entonces que haya verdad, que haya reparación para las víctimas de secuestro, de minas antipersonas, de desplazamiento que están exigiendo ser recompensadas o por lo menos reparadas en Colombia? Le voy a decir algo totalmente claro y contundente. No, es impensable hoy en Colombia un proceso sin verdad y reparación para las víctimas del conflicto. Las FARC están equivocadas si creen que pueden avanzar en un proceso de paz hoy en Colombia parecido al del Caguán o parecido al de los paramilitares en Santa Fe del Realito. Hoy las víctimas tienen una vocería en Colombia. Hace 10 años no existían las víctimas en este país, nadie las reconocía, no estaban organizadas, no figuraban en la agenda pública del país, no ocupaban los titulares de los noticieros de televisión ni las primeras planas de los periódicos. Hoy en día las víctimas son una realidad en el conflicto armado en Colombia, son muchísimos millones de compatriotas, muchos millones víctimas de las FARC también, y es impensable un proceso de paz sin garantizar verdad y reparación a las víctimas. Nosotros queremos ser optimistas con el proceso de paz. Creemos que el gobierno nacional no está improvisando en el proceso, creo que está dando los pasos adecuados en la dirección adecuada, y este es el momento para buscar una negociación y una salida definitiva al conflicto armado en Colombia. Pero si las FARC persisten en su actitud que han venido haciendo pública en las últimas semanas, ya en la mesa de negociaciones, yo creo que el proceso no tendrá ningún futuro, porque no hay posibilidad de una legitimidad política y ética de una negociación de paz con las FARC si no parte de la base de la verdad y la reparación para las víctimas del conflicto colombiano.